soy Jesús Alonso y en el siguiente video tutorial vamos a explicar en qué consiste el tema de la materia y los cambios que en ella se producen. Bueno, lo primero de todo que tenemos que saber es en qué consiste el concepto de materia. ¿Qué es la materia? Bueno, pues la materia sería todo aquello que nos rodea en el universo, todas las cosas, las personas, todo lo que tiene una masa y que tiene un volumen. Eso de que forma el concepto de masa y volumen que forman el concepto de materia son a su vez sus dos propiedades generales. ¿Qué entendemos por masa? Pues la masa sería el peso, es decir, la cantidad de materia que hay en sí, ¿vale? Que tiene un objeto. Y como ya sabemos, la masa o el peso se puede medir con una balanza, con una báscula, ¿vale? Todos tenemos algún peso y todas en nuestra casa para medir nuestra masa, ¿vale? Y nuestra masa se suele medir en kilogramos. Por ejemplo, pues mi masa serían 78 o 79 kilos y lo medimos con una balanza o con una báscula o con un peso digital. Bien, pues en la materia ocurre exactamente lo mismo. Una manzana, por ejemplo, sería materia, por tanto, si lo ponemos en una báscula, en un peso, averiguaríamos su masa a través de gramos o de los kilogramos. Bien, otra de sus propiedades generales junto a la masa es el volumen. ¿Y el volumen qué sería? Pues el volumen es el trozo de materia que ocupa en el espacio, es decir, ese espacio que ocupa en el mundo. Por ejemplo, un teléfono móvil ocupa menos volumen que un libro, por ejemplo, que un libro de texto del colegio. ¿Por qué? Porque ocupa menos trozo, ocupa menos espacio. Bien, para medir el volumen de la materia se utilizan recipientes graduados como estos. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, el volumen que tiene una manzana, pues llenaría el recipiente graduado de un líquido, lo marcaría, por ejemplo, hasta 300 mililitros. Al meter la manzana, el líquido va a subir, puesto que la manzana va a ocupar un trozo. Pues si de los 300 mililitros que estaba sin meter nada dentro sube hasta 500 al meter la manzana, pues vemos que la diferencia sería 200. Por tanto, esos 200 mililitros sería el volumen que ocupa la manzana. Bueno, bien, pues ya sabemos qué es la materia, que hemos dicho que es todo aquello que tiene masa y volumen en el universo, y cuáles son sus propiedades generales, que son propiamente dichas la masa y el volumen. Bien, cosas que podemos decir sobre qué no son materia, puesto que casi todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver, tocar, oler, pues es materia. Pues un coche, un camión, una casa, una persona e incluso el aire o el agua, todo eso es materia, ¿vale? ¿Qué no es materia? Pues muy poquitas cosas. No son materia, es decir, no tienen masa ni tienen volumen, pues los sentimientos como por ejemplo el amor, el cariño, el respeto, etc. Bien, además de las propiedades generales, la materia tiene unas propiedades específicas o unas propiedades particulares. Esas propiedades particulares, pues hay muchísimas, como por ejemplo son el color, la textura, es decir, la textura es si está suave o rugoso, el brillo, el olor, la conductividad, etc. O incluso la densidad. La densidad sería la propiedad específica que más se estudia respecto a la materia en educación primaria, puesto que interviene en la densidad tanto la masa como el volumen. Es decir, intervienen las dos propiedades generales de la materia. Para averiguar la densidad de una materia tenemos que saber cuál es su masa y cuál es su volumen y dividirlo. El resultado sería la densidad. Bien, vámonos con los tipos de materia. Bueno, pues podemos ver que los tipos de materias pueden ser de dos tipos. Una materia pura o una materia mezclada, es decir, una sustancia pura o una mezcla. ¿Una sustancia pura qué es? ¿O una materia pura? Pues una materia que solamente está formado por un tipo de materia. Es decir, el agua, pues el agua solo es agua. La arcilla, pues es una materia formada únicamente por un componente que es la arcilla. El oxígeno, pues solo es oxígeno. La sal, solo es sal. El diamante, solo es diamante. O el hierro, solo es hierro. Bien, pues luego tenemos, si combinamos varias
sustancias puras, obtenemos mezclas, ¿vale? Bien, pues las mezclas pueden ser de dos tipos. Bueno, recordamos, el concepto de mezcla, como su propiamente indica, es una mezcla de dos o más materias, ¿vale? De dos o más sustancias. Una materia pura es una materia que puramente tiene una única materia. Bien, pero ahora podemos mezclar diferentes cosas y el resultado va a ser distinto. Si mezclamos cosas que podemos distinguir a simple vista, si podemos distinguirla a simple vista, sería una mezcla heterogénea. Sin embargo, si hacemos una mezcla y no se ven sus componentes a simple vista, sería una mezcla homogénea. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo preparo una ensalada, a la ensalada le echo lechuga, pimiento, pepino, cebolla, tomate. Yo miro el plátano y veo perfectamente que hay lechuga, hay zanahoria, hay tomate, hay plátano, hay lo que sea, ¿vale? Pues yo veo los ingredientes y por tanto eso sería una mezcla porque hay más de una sustancia, pero heterogénea, porque sí que las distingo a simple vista. Sin embargo, fijarse, una mezcla muy cotidiana y que la hacemos a diario. Pues sería, por ejemplo, el colacao. Yo echo leche, puede que eche azúcar, echo colacao, lo remuevo todo, miro a simple vista y si en mi vida he visto un colacao digo, pues, ¿esto qué es? Esto no sé qué es lo que lleva. Creo que puede llevar chocolate, no sé si lleva agua, no sé si lleva leche, por tanto no lo distingo bien. Pero bueno, ahí podríamos incluso hacer una suposición y como es a diario, pues ver lo que lleva. Pero sin embargo, si yo te preparo una mezcla homogénea y tú la ves naranja y te digo que eso qué es, pues te voy a decir, pues mira, es una mezcla homogénea que se llama gazpacho. Lleva un ajo, lleva 2 pimientos, un pepino, 5 tomates, un poquito de pan, vinagre, sal, y eso sin embargo no lo distingue a simple vista. Pues si no lo distingue a simple vista, es una mezcla homogénea. Bueno, aquí veis que tenemos diferentes tipos de mezclas homogéneas, es decir, de las que no se distinguen a simple vista. Pues hay mezclas que son disoluciones, mezclas gaseosas, por ejemplo el aire está formado por diferentes componentes como hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ¿vale? Y sin embargo no los distinguimos a simple vista. O las aleaciones son mezclas de metales que se derriten. Pues yo derrito cobre y derrito estaño, lo junto y sale una sustancia nueva que se llama bronce, pero yo no sé de lo que está hecho, ¿vale? A simple vista. Bueno, pues eso serían las mezclas, los tipos de materia que hay. Recordamos dos tipos de materia, materias puras y materias mezclas. Bien, vamos con el tema de la energía. La energía también es muy interesante, puesto que la energía es todo aquello capaz de producir cambios en la materia. Es decir, cualquier cosa que haga que la materia cambie de forma, de lugar, sería energía. Es decir, yo tengo un vaso en la parte izquierda de la mesa, lo pongo en la parte derecha de la mesa, ahí se ha producido un cambio en esa materia, es decir, ha cambiado de izquierda a derecha. Pues ese cambio ha sido producido por algún tipo de energía. Por ejemplo, por la energía de mis músculos, ¿vale? La energía mecánica del brazo. Características de la energía, muy importante. Pues la energía no tiene masa ni tiene volumen. Es decir, la energía no es materia. No tiene peso ni ocupa nada en el espacio. Luego, la energía se puede estar dentro de la materia o puede moverse de un cuerpo a otro. Por ejemplo, ¿cómo puede moverse de un cuerpo a otro? Eso de que puede transferirse de un cuerpo a otro. Pues si yo pongo un brasero, pues la mantita que hay colgando en la mesa, cerca del brasero, pues el brasero va a transferir energía térmica, es decir, va a transferir calor hasta la mantita y la mantita se va a poner caliente, cuando en principio la mantita no está caliente. Y luego, por último, las tres características serían que no tiene masa ni volumen, por tanto no es materia, que puede estar en un lugar o transferirse a otro cuerpo y que tiene diferentes formas. Es decir, hay diferentes tipos o diferentes formas de energía. ¿Cuáles son? Pues estas.
La energía luminosa, pues la que vemos en una bombilla, por ejemplo, pues vemos que emite luz, se produce un cambio. Hemos dicho que la energía es todo aquello que produce cambio en la materia. Pues está produciendo un cambio en una bombilla que estaba apagada y ahora se enciende e ilumina una habitación. La energía eléctrica, ¿cuál es? Pues la que está en los rayos, en las baterías, en pilas. La energía térmica, pues la que sale en forma de calor, de un brasero, por ejemplo, o una estufa. La energía cinética o mecánica, que es lo mismo, pues la que está en movimiento, la que produce el movimiento. Pues, por ejemplo, ya hemos dicho antes, para mover un vaso de un lugar a otro, aplico energía mecánica con mi brazo y produzco un movimiento. La energía química, pues sería la que está en algunas sustancias, como por ejemplo el carbón. El carbón que hace que se muevan diferentes máquinas. La energía que está contenida en la energía química del petróleo, pues hace que se produzcan cambios en un coche y se muevan gracias a la gasolina. O la energía magnética, por ejemplo, que es la que tienen los imanes para poder atraerse. Bien, seguimos con la energía. La energía se puede obtener de diferentes formas. ¿De dónde se obtiene la energía? Pues de las fuentes de energía. Una fuente de energía es ese sitio de donde obtengo energía. ¿Y cómo la puedo obtener? Pues hay fuentes de energía renovables y fuentes de energía no renovables. Tenemos que apostar por las fuentes de energía renovables. ¿Por qué? Pues mira, se reponen solas, no contaminan y no se agotan. ¿Qué más podemos pedir? Las fuentes de energía renovables se reponen solas, no contaminan y no se gastan. ¿Qué tipo de energía de fuentes qué fuentes de energía renovable hay? Pues tenemos el sol, tenemos el viento, las corrientes de agua, tenemos el calor que emana del centro de la Tierra, que es la energía geotérmica, o tenemos fuentes de energía alternativas como la biomasa. Recordamos que todas estas no contaminan, no se agotan. ¿Y por qué no se agotan? Porque constantemente se están reponiendo. No es que vaya nadie a reponerlas, sino que el sol no deja de brillar, está constantemente brillando. ¿Vale? El sol, la Tierra no deja de emitir calor. El centro de la Tierra es una bola inmensa de magma o de lava que está emitiendo calor constantemente. El agua no deja de moverse, el viento no se para. Bien, y fuentes de energía no renovables, pues estas son las que tendríamos que evitar. Se gastan y contaminan muchísimo, como por ejemplo el petróleo, el gas natural o el carbón. ¿Vale? Bien, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los cambios en la materia? ¿Por qué se producen esos cambios en la materia? Bueno, pues se producen cambios en la materia porque hay un intercambio de energía. Por ejemplo, el agua sólida se derrite y se convierte en agua líquida. ¿Por qué? Porque se ha aplicado energía. Es decir, en esa materia que era un cubito de hielo, se ha cambiado a agua líquida. ¿Por qué? Hemos comentado antes, pues porque se aplica energía y la energía produce cambios en la materia. En este caso se ha aplicado energía térmica en forma de calor, ¿vale? Hay diferentes tipos de cambios en la materia, dos tipos de cambios, cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Los cambios físicos serían aquellos que no cambian sus componentes. Es decir, que cambia su forma, cambia su forma, cambia su tamaño, cambia su posición, cambia su estado. Es decir, un cubito de hielo sería un cambio de estado, se convierte en agua líquida, pues sigue siendo agua. Una deformación, pues sería cambiar la forma de algo. Yo tengo un trozo de plastilina, le aplico energía de mis músculos, la energía mecánica de mis manos, y hago una figurita, pues he cambiado su forma de la plastilina, pero sigue siendo plastilina. El cambio de posición igual, tengo un vaso en la parte izquierda, lo llevo a la parte derecha y su componente sigue siendo lo mismo, el vaso sigue siendo el vaso. Sin embargo, tenemos también unos cambios químicos. ¿Qué son los cambios químicos? Aquellos en los que además de cambiar su forma, que puede cambiar su forma, se transforman las sustancias, es decir, se cambian sus componentes. Por ejemplo, vamos a poneros el ejemplo más fácil. Tenemos un tronco, ¿vale? Una madera, un trozo de árbol,
lo quemamos, es decir, le aplicamos una combustión es quemarlo, y lo que queda, el resultado, no es un tronco, es decir, ha cambiado su componente, ya no está la madera, ahora lo que queda es ceniza. La ceniza ya no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otras, por ejemplo, reacciones químicas en seres vivos, como por ejemplo la fotosíntesis. Una fotosíntesis que es lo que realizan las plantas a través del agua, las sales minerales, el oxígeno, y la luz solar, o el dióxido de carbono y la luz solar, pues se produce una reacción y se genera, se transforma y se crea alimento o nutrientes para las plantas, ¿vale? Por tanto, cambian sus componentes. Recordamos entonces, cambios físicos en la materia son los más comunes, pues sería cambiar su forma, cambiar su posición, una dilatación, pues por ejemplo sería que aumenta, tenemos una pelota al sol y cuando le da mucho al sol, pues se produce una dilatación, es decir, aumenta un poquito el tamaño de la pelota. Y los cambios químicos serían aquellos en los que se transforman las sustancias que lo componen. Ya hemos visto, por ejemplo, el ejemplo muy fácil de un tronco, lo quemo, se produce un cambio químico que es una combustión y cuando termina de quemarse no hay tronco, lo que hay es ceniza, que es una sustancia totalmente diferente. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos también, vamos a ver el calor y el sonido. Bueno, pues mira, el calor, ¿qué es el calor? Pues el calor es cuando se transfiere energía térmica de un cuerpo más caliente a otro menos caliente. Eso es el calor. ¿Y cómo se puede transferir el calor? Pues por contacto. Por ejemplo, si tocas una llama o tocas una sartén, pues te quemas. O a distancia. ¿Cómo sería a distancia? Pues el sol envía rayos a mucha distancia y aún así nos calienta. Bueno, vamos a ver. ¿Y el sonido? ¿Qué sería eso del sonido? Pues el sonido se produce cuando un cuerpo vibra y esa vibración se transmite a través del aire, del agua u otro cuerpo. ¿Vale? Bueno, esto vamos a terminar el tema con el apartado de la luz como una forma de energía, la energía luminosa, ¿vale? La luz, pues es una forma de energía que emite las fuentes luminosas y que percibimos a través de nuestros ojos. Muy importante saber sus tres características, es decir, viaja a gran rapidez, viaja en línea recta y viaja en todas direcciones. Respecto a la luz, hay diferentes tipos de materiales. Los transparentes son aquellos como una ventana que está súper limpia y que ves perfectamente lo que hay detrás. Los translúcidos, pues serían esos cristales o esos plásticos en los que se ve lo que hay atrás, pero no se ve perfectamente. Y los opacos son aquellos, pues, por ejemplo, una pared. Pues a través de una pared no ves lo que hay detrás, ¿vale? No pasa nada de luz y por tanto no se ve lo que hay atrás. Bien, ¿cuáles son esa luz? Tiene una serie de efectos o unos fenómenos, y esos fenómenos serían los fenómenos luminosos. La descomposición de la luz, tenemos tres fenómenos luminosos: descomposición de la luz, la reflexión de la luz y la refracción de la luz. ¿Cuál sería la descomposición? Pues aquella en la que el rayo de luz se separa en diferentes colores. Por ejemplo, a través de un prisma o, por ejemplo, a través del arco iris. Ese sería el fenómeno de la descomposición de la luz. La reflexión, ¿qué sería? Pues el rebote del rayo luminoso. Cogemos una linterna, la proyectamos contra un espejo y veremos cómo esa luz va a rebotar y vamos a ver el reflejo en otro lado. Pues eso sería la reflexión. Y la refracción, bueno, pues la refracción sería ese fenómeno en el que los rayos de luz, cuando cambian de un medio a otro, cambian su dirección. Eso es fácil de entender viendo el ejemplo del vaso, el típico vaso, metemos la pajita, este trozo de pajita está en el medio aire y este trozo de pajita está en el medio agua. Es decir, la luz nos está produciendo un efecto, que es la refracción, en la que parece que esto está en diferentes sitios.
sin embargo es el mismo, pero al estar en diferente medio, pues genera este efecto. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente video tutorial.